esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención. Hay libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, del fondo del mar, echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó, no me olvido del Señor. Mi dio mis cadenas, me dio vida nueva, del fondo del mar, echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, del fondo del mar, echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hace libre, es libre en verdad. Angelico, hace libre, es libre en verdad. Angelico, hace libre, es libre en verdad. Angelico, hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y el fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, del fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay Grande eres, Señor Jesús. Queremos darte gracias, Señor, porque aún en estos tiempos tan difíciles para tu pueblo, Señor, tú has sido fiel. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios.
espera terminará. Sé que has vencido ya, mas nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Gracias, Señor. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón
Salmo 4, del 1 al 8. Vamos a estar dándole lectura a este capítulo. Prepare su Biblia, prepare la lectura, pero si acaso no, aquí en la pantalla va a tener cada uno de los versículos. Dice la Biblia de esta manera: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestros corazones estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El tema de esta predicación se la ha titulado: Dios oye mi clamor. Vamos a orar en esta hora para que el Señor sea con nosotros y podamos meditar en su palabra. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, estamos una vez más, Señor, exponiendo tu palabra por este medio, hablando, Señor, a cada corazón, porque es tu palabra, no es mi vida, no son mis labios. Si acaso son mis labios, es porque tú los utilizas. Instrumento soy de ti, Señor. Pero lo que más deseo es que cada oyente en esta hora preste atención, Señor, a tu palabra, y que en medio de estos tiempos tan difíciles entendamos que tú oyes nuestro clamor, que tú oyes nuestra oración y que tú escuchas nuestro ruego. Oramos y te lo pedimos en esta hora para que tu Santo Espíritu sea con nosotros, guiándonos y dirigiéndonos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Como yo decía, el tema de esta hora se llama Dios oye mi clamor. Y mira, en esta hora yo quiero decirte que este salmo, Salmo 4, está muy relacionado con el salmo precedente, el Salmo 3. Es decir, y se tiene la idea de que David escribe este salmo en cuanto termina de escribir el 3, al poco tiempo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, hermanos, que esta escritura en parte se refiere también a lo que él estaba viviendo. Recordemos que David estaba huyendo de Absalón, su hijo. Pero lo primero que aquí me menciona en la Biblia, y que es también algo que nos conforta, hermanos, es que David lo primero que anuncia es la victoria que él tiene en Dios. Dice la Biblia: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Uno de los nombres compuestos que nos menciona el Antiguo Testamento, escrito en hebreo, nos habla acerca de Jehová Sidkenu. Y esto, hermanos, se refiere a que el Señor es nuestra justicia, es tu justicia, es mi justicia. En este sentido, entonces podemos estar totalmente seguros que David reconoce al Dios de su justicia. Y él dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Tristemente, hermanos, el hombre es experto en torcer la justicia y también es experto en juzgar de forma injusta. El hombre entonces, hermanos, asunto que tenga en las manos para solucionar,
No lo hace. Al contrario, vemos, hermanos, que David, en lugar de cubrirse, protegerse o esconderse o apoyarse en un hombre como él dice: Señor, tú eres el Dios de mi justicia. En este aspecto vemos cómo David en carne propia estaba sufriendo, siendo perseguido. Como hombre tal vez llegó a tener ciertos rasgos o niveles de temor, de miedo. Pero por eso es que le eleva esta oración, hermanos, y él está seguro de que en el momento en que él eleve su clamor, Dios oye su clamor. Esta palabra también es para ti, es para que tú en medio de tus temores, en medio de tus angustias, tú digas: Señor, yo sé que tú eres el Dios de mi justicia y que tú oyes y atiendes a mi clamor. Dios, hermanos, porque la Biblia dice que Él es el Dios de justicia, Dios no puede torcer su justicia. Él es un Dios maravilloso que actúa con nosotros, hermanos, de acuerdo a su justicia, porque Él nos ama con un amor tan especial. Y sigue diciendo David: cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Hermano, aquí hay dos cosas que David menciona. Número uno, la angustia. Pero también nos habla acerca de que en medio de la angustia el Señor le hace ensanchar. Ahora vemos lo siguiente en cuanto a los alcances de la angustia. ¿Qué es lo que provoca la angustia? ¿Qué te trae la angustia? ¿Qué es lo que te está otorgando o ofertando la angustia? La angustia, hermanos, una de las muchas cosas que hace es que tiene la capacidad de oprimir a las personas. La angustia también resta espacio a la persona, te va achicando, te va, hermanos, encerrando en un círculo donde tú digas: ¿de dónde, para dónde escapo? Te va acorralando. La angustia va asfixiando poco a poco a las personas, de tal forma que al rato ya no tengas ni aliento para levantarte. La angustia te detiene. La angustia te quiere atrapar. La angustia te cierra el espacio, hermanos. Pero aún en medio de esta angustia que David estaba viviendo, él decía con una firmeza que tú en medio de la angustia me haces ensanchar. Aquí quiero decirte entonces, querida persona, no reniegues de la angustia, no te quejes de la angustia, no te aflijas por la angustia, porque muchas veces Dios utiliza la angustia no para demolernos ni para derribarnos, sino que Dios muchas veces utiliza la angustia para ensancharnos. David decía esto, ¿sabes por qué? Porque David no era el primer caso que él estaba pasando. Si nosotros recordamos tiempo atrás, en la historia, cuando él era jovencito, cuando él era, hermanos, una persona que apenas estaba empezando en su reinado, en muchas ocasiones vio la mano poderosa de Dios estando él en angustia. Vemos cómo cuando David estaba como pastor de ovejas, seguramente las fieras del campo se acercaban para querer acabar con el rebaño. Y era de cierta forma una carga, una angustia para David. Pero allí, hermanos, la Biblia dice que entonces David recibía la fortaleza de Dios y él podía derrotar a las fieras. Él veía su campo ensanchado. Dios le protegía, Dios le guardaba y Dios le daba la victoria. Cuando también enfrentó a Goliat era una angustia, porque seguramente él humanamente podía ver a un gigante, a un hombre tan grande, a un hombre tan fortachón, a un hombre tan adiestrado para la batalla, a un hombre, hermanos, cuya estatura era tan alta a comparación de David. Si comparamos, hermanos, de una manera muy humana, vemos a un super Goliat ante un pequeño David indefenso.
Posiblemente, la Biblia no nos dice, pero posiblemente él estaba en un tiempo donde decía, o es mi vida o es mi vida. Sin en cambio, él derribó a Goliat. ¿Qué más podemos decir cuando estaba enfrentándose ante el celo, el coraje de Saúl, el rey? De igual forma, vemos como una etapa, otra etapa y muchas etapas que David pasó, se angustió. Pero allí él vio la mano poderosa del Señor. Por eso es que él dice, mirando hacia atrás, mirando las victorias que el Señor le había hecho y le había dado antes, él por eso dice, Señor, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. La prosperidad que tal vez el hombre dice tener puede provocar, hermanos, un efecto muy pasajero en la persona. Pero la adversidad, y escucha bien lo que te digo, la adversidad produce un efecto permanente en la persona. Y David estaba, hermanos, experimentando esto. Podemos decir entonces que la prosperidad, lo que el mundo te otorga, lo que el mundo te ofrece, lo que el mundo te da, jamás producirá a un crecimiento a la madurez. Un hombre llamado Charles Spurgeon, conocido mejor como el príncipe de los predicadores, decía lo siguiente, presta atención. Decía él, me temo que todo el beneficio que he sacado de mis momentos de dicha, confort y abundancia no valen ni un centavo, pero el beneficio que he sacado de mis aflicciones, de mis dolores y de mis angustias vale una fortuna incalculable. Cuánto bien no me habrá hecho el yunque y el martillo, el fuego y el esmeril. La aflicción es la mejor pieza del mobiliario de mi vida. Mira, este hombre decía, tal vez no he sacado ningún beneficio de los momentos cuando estoy tranquilo, cuando estoy en mi confort. No vale absolutamente nada. Sin en cambio, cuando yo he pasado por las angustias, lo que yo he ganado es algo incalculable. Y cuánto, él decía, me ha servido. Fíjate nada más lo que este hombre decía. Cuánto me ha servido el yunque y el martillo. Cuánto me ha servido el fuego y el esmeril. Amado hermano, yo quiero que a través de esta palabra, en medio de tu aflicción, tú digas, Señor, aún más afligido, mucho más me tomo de tu mano poderosa. Aún entre más abatido me puedo encontrar, en Cristo Jesús me voy a levantar, porque tú eres quien escuchas mi oración, mi clamor en medio de la angustia, y también me haces ensanchar. Cuando hablamos acerca de ensanchar, hermanos, se habla acerca de que el Señor, aun cuando las circunstancias me quieran cerrar el paso, me quieran bloquear, el Señor rompe todo aquello y ensancha el lugar por donde yo voy pasando. Mira, hay algo que debemos nosotros de entender, y no solamente entenderlo en nuestro mero intelecto, sino también abrazarlo, tomarlo en nuestro corazón y actuar también en fe en Cristo Jesús. Libro de Santiago, capítulo 1, verso 2, nos dice así el apóstol Santiago, hablando a la iglesia, hablándote ahora a ti, hablando a tu corazón. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Te lo repito, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Quiero decirte, hermano, entonces, que las adversidades, la aflicción o aflicciones que tú estás pasando y estás viviendo, vienen con un plan y con un propósito.
versículo 2 al 5, vemos que cuando uno está en una total armonía con Dios, se crea un sentido de seguridad para reprender el pecado con autoridad. Te repito este concepto porque es lo que nos enseña los versículos del 2 al 5. Cuando uno está en una total armonía con Dios, esa armonía va a crear un sentido de seguridad. Y esa seguridad que tú tengas en Dios, por la comunión que tú tienes, hermano, te va a dar también la habilidad, te va a aperturar para que tú entonces reprendas el pecado que gire en tu entorno. Escuchemos lo que dice 2 al 5. Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Estos versículos se refieren, como decíamos en un principio y desde el capítulo 3, que David se encontraba siendo perseguido por su hijo Absalón. Absalón se había hecho de muchos hombres que le dieron el voto para estar apoyándole y poder derrocar el imperio de su padre. Precisamente estos versículos que acabamos de leer se refiere David a estos hombres, a los que apoyaban a su hijo, a la gente que le había dado la espalda, a la gente que en un tiempo, recuerdas también lo que dice la Biblia, cuando David derrotó a el gigante Goliat. Muchos decían, Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000. Bueno, parte de esa gente que un tiempo lo aclamó para ser rey de Israel, ahora le había dado la espalda para poder inclinarse a apoyar a Absalón. Precisamente este mensaje que le da, se los da a ellos, a los que le dieron la espalda, a los que comieron juntamente con él, a los que estuvieron guerreando juntamente con David. Ahora se dirige a ellos y les dice: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Recordemos, mis amados hermanos, que esto es algo tan serio lo que les refiere David a estos hombres. Hablando del versículo 2, en la NTV dice así: ¿hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? ¿Hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí? ¿Hasta cuándo seguirán con sus mentiras? Hermano, por eso te digo, cuando tú estás totalmente en una relación, en una comunión, en una armonía con Dios, Dios te va a dar la seguridad para levantarte. Y así como David se levantó y reprendió la acción mala que hacían estos hombres, Dios te da la facultad, la autoridad para levantarte y señalar el pecado. Y más cuando este hombre llamado David veía que todos estaban contra él. Por eso decía: ¿hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? Recordemos que David, como rey, hermanos míos, entonces se debía el respeto de Israel. Como hoy tenemos autoridades que se merecen nuestro respeto. Como hoy tenemos a nuestros presidentes que merecen respeto. Es lamentable cuando escuchamos hablar de la gente mal contra nuestras autoridades. Recuerda bien, hermano, que las autoridades que tenemos fueron puestas por Dios, están representando cierto rango donde Dios les permite moverse. Y la Biblia dice también que quien se oponga a las autoridades lo está haciendo para con Dios. Esta palabra
de este versículo 2 te la dejo para que honremos a nuestras autoridades y no las señalemos y no hablemos en contra de ellas, sea presidente, sea un delegado, sea una autoridad espiritual, sea algún pastor. Tenemos que brindarles respeto y darles también cierto reconocimiento. Es lo que David estaba diciendo. Es lo que David también, hermanos, en su dolor y en su angustia les estaba dando este mensaje. ¿Hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? Y sigue diciendo, y el consejo que les da es que meditad en vuestros corazones, estando en vuestra cama, y callad. Cuando David les habla acerca de esto, que mediten en sus corazones cuando estén en su cama, y sea el momento para que ustedes callen. Esto nos habla de que la cama, el lugar donde tú ya descansas de tus labores, del ajetreo de la vida, es el momento oportuno para que tú traigas como que una recapitulación de todas tus acciones. Porque cuando estás en medio de la gente, de la multitud, es muy fácil que te dejes llevar por la multitud. Si uno por allá dice, es que es negro, y todo, sí, es que es negro. Y tal vez si él diga, no, ahora es morado, pues sí, es cierto. Pero cuando ya estás solo, es el momento para que tú medites y digas, caray, sí, ¿por qué dije que era negro? Y es donde uno empieza a pensar y a poner, hermanos, sus pensamientos en orden. Por eso David decía, miren, déjense de legatos, déjense de levantarse en contra mí, déjense por favor de estar afectando y arruinar aún más mi reputación de lo más de lo que ya lo han hecho. Dejen de levantarse contra mí, contra aquellas acusaciones falsas. Mejor lleguen a su casa, descansen. En sus camas acuéstense, pero piensen y guarden silencio. Hermanos, es una paz que aquí el salmista nos está hablando, que él empieza a experimentar. ¿Por qué? Porque David sabía, como dice el tema de esta ocasión, Dios oye mi clamor. Veamos el versículos 6 al 8. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hermanos, aquí la Biblia nos habla algo muy impresionante. El final de este salmo, en la cual David escribe, nos habla y termina con una alabanza a Jehová. Pero primero, antes de ir al versículo 8, que es el último, nos habla del 6 y el 7. Y cuando dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Aquí se dirige ahora David a la gente que tenía él a su lado, a la gente que estaba luchando juntamente con David. Ya vimos a las personas que estaban del lado con Absalón. Ahora en este versículo 6 y 7, hermano, nos habla acerca de los hombres que habían permanecido con David. Pero mire, los hombres que permanecían con David tenían un problema. Y el problema es que ellos tenían miedo. Y en su miedo se hacían esta pregunta, ¿quién nos mostrará el bien? Como diciendo, ¿quién nos va a ayudar? Como diciéndole, David, ¿y ahora qué hacemos? David, ¿ahora cómo nos vamos a defender? ¿Quién va a hacer el bien a nuestro favor? Pero aquí, hermanos, la oración de confianza que se eleva a el Señor, dice la palabra, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón.
Dice, esa alegría es mucho mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Hermanos, aquí quiero detenerme para decirte lo siguiente. Es muy natural de que el hombre, nosotros, fijemos o pongamos nuestra mirada sobre lo que aquí brilla. ¿Qué es lo que aquí hay? Aquí podemos encontrar abundancia de grano, abundancia de mosto, pero como decíamos hace un momento, hermanos, esto mismo, así como lo tenemos, se agota, se acaba. Sin en cambio, hermanos, el salmista, hermanos, viendo aquello, viendo lo que sus enemigos tenían, sus enemigos en la cual se deleitaban, él, hermanos, hablando de David, decía, mira, Señor, la alegría que tú diste a mi corazón es una alegría mucho más grande y más mayor que la que ellos tienen cuando abunda su grano y cuando abunda su mosto. David decía, mi enfoque no está en aquellas cosas, mis ojos no están plantados ni clavados en aquello que perece, sino que, Señor, la alegría que tú diste a mi corazón, la puedo reflejar de muchas formas, y una de ellas es esta. Termina diciendo el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿No te das cuenta, querida persona, entonces, de lo abundante que Dios te da, esa gracia abundante en la cual, mira, aun cuando en medio de las aflicciones, del dolor, de la angustia que tú puedas pasar, qué bueno es que tú vayas a descansar tan tranquilo? Aquí yo quiero decirte algo, hermanos. Mucha gente en su desesperación se puede estar preguntando, Señor, ¿qué está pasando? Señor, ¿quién nos mostrará el bien? Mucha gente podrá decir, Señor, ¿y ahora quién nos podrá librar de estos tiempos tan difíciles? Donde vemos cuando todo esto empezó hablando del COVID, cuando vemos que las muertes fueron en China, después en Estados Unidos, y poco a poco se fue acercando hasta que entró a nuestro país. Al rato supimos que andaba tal vez por el norte, en Chihuahua, pero ahora, hermanos, nos damos cuenta que esta enfermedad está en el centro de la República y tú y yo estamos en el centro de ella. Y es así, hermanos, como muchos se pueden preguntar en esos tiempos de aflicción y desesperación, diciendo, ¿quién nos mostrará el bien? Pero déjame decirte, la pregunta que yo te hago es, ¿puede haber mayor bien que el tener un corazón totalmente alegre, confiado en Dios, aun a pesar de las dificultades que en la vida encontramos? No hay nada mayor, hermanos. No hay nada mayor que pueda reemplazar el gozo, la paz que el Señor nos da en medio de esta tempestad que estamos viviendo. La alegría que sentía David en medio de la prueba de fuego era tan grande que no se puede comparar con la mejor alegría que el mundo ofrece. Vuelvo a repetirte, David no cambiaba para nada aquella paz, aquella confianza, aquella alegría, aquel gozo que él sentía. Hermanos, él no podía cambiar aquello por cualquier otra cosa que en el mundo pudiera él encontrar. Por eso dice, tú diste alegría a mi corazón. Entonces, mis amados hermanos, yo quiero decirte algo. Si tú miras a la aflicción, escúchame bien, si tú miras a la aflicción como tu enemigo, y no solamente como tu enemigo, hermanos míos, quiero decirte que entonces este fenómeno llamado aflicción va a ser el azote para tu vida. O tal vez
tú puedas decir es la mala suerte que tengo, o tal vez tú puedas decir es que es el castigo de Dios que está sobre mí. Y bueno, si es que tú tienes esta forma de pensar, estás condenado a vivir una vida miserable. Pero si la ves desde la óptica de David, verás a la aflicción como la herramienta que Dios está utilizando para moldear tu carácter. Y sobre todo, la aflicción, hermanos, será como una puerta al ensanchamiento. Podemos entonces experimentar la alegría y el gozo. Y cuando nosotros experimentemos la alegría y el gozo, Dios se encargará de quitar el motivo de tu aflicción. Por eso no quiero verte con el rostro así que ya no puedo, todo me sale mal. Empezó mi tía, ahora mi hermano y al rato no sé qué, ya no puedo más. No, mantén el gozo, mantén la alegría del Señor y Él se encargará, hermanos, de quitar el motivo de tu aflicción, de tal forma que tú puedas entonces llegar como David llegó. David se encontraba tan dichoso en medio de la prueba de fuego, al grado que le vino, fíjate nada más, esto es algo que a veces en la mente no cabe. A pesar de la aflicción que él vivía, a pesar de la prueba, pero el gozo del Señor, hermanos, le llevó al grado que él pudo descansar plácidamente. Su vida era un oasis de paz en medio del desierto de la aflicción. Dios quiere también que tu vida sea un oasis de paz en medio de tu aflicción que puedas estar pasando. Él termina diciendo: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Mira, aquí hay dos acciones. No por el hecho de que ya te fuiste a acostar, es porque ya te dormiste plácidamente. Muchas veces el hombre se va a acostar porque quiere conciliar el sueño y no puede. ¿Te das cuenta? Por más que el hombre hace el dormirse, no puede. Tal vez pone como la culpa es que el ruido que tiene, ya apaga la televisión, quiero dormir. O ya apaga la luz, no me dejas dormir, quiero dormir. Se apaga la televisión, se apaga la luz, pero no puede dormir. Sin en cambio el salmista dice: en paz me acostaré. Ya está acostado y al momento dice: yo me pierdo, yo me duermo y no sé nada. Confío en el Señor porque Él me hace vivir confiado. Tanto dormir y vivir confiado. Hermano, yo quiero en esta hora que a la angustia no la abraces, ni le llames tu amiga, ni la consientas contigo, ni le des la bienvenida, ni la aceptes en casa, ni mucho menos en tu corazón. A la angustia tienes que rechazarla en el nombre de Jesús y a decir como decía David en este momento tan difícil que él estaba pasando: Señor, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, porque cuando he estado o cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Recuerda bien, Dios oye tu clamor. Deja a un lado la angustia, ponte a orar. Deja a un lado tus pesares, confía en el Señor. Deja a un lado tus miedos, abraza la palabra de Dios, hazla tuya y dile: Señor, de lo que yo he conocido de tu palabra, nadie me va a mover, porque tú eres quien alzas tu rostro sobre nosotros y nos das luz, Señor. En esta hora, querido hermano, querida persona, donde estés, si estás aquí a la redonda o estás a distancia, si estás tal vez en otro estado, en otro país, esta palabra es para ti. No te desanimes, Dios oye tu clamor. Por lo tanto, en el nombre de Jesús te digo, si es que estás angustiado, en el nombre de Jesús,
levántate porque Él oye tu oración.